Listo, profesores. Entonces, estábamos haciendo un ejercicio de ver qué moléculas, así de manera práctica, podían ser polares y qué moléculas podían ser apolares. Entonces, nos habíamos quedado en el hecho de revisar si es que el metano, esta molécula, era una molécula polar o apolar. Y para poder revisar si era una molécula polar o era una molécula apolar, lo que tendríamos que hacer es dibujar al metano. Y en el dibujo del metano, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que el metano es un átomo de carbono con 4 átomos de hidrógeno alrededor. Entonces, si el metano es un átomo de carbono con 4 hidrógenos alrededor, ¿cómo sería esa molécula? Esa molécula sería una molécula polar o una molécula apolar. ¿Cómo sería ese metano? ¿Polar o apolar? Apolar. Apolar, claro, sería una molécula apolar. ¿Por qué razón? Porque el carbono como átomo central no tiene pares libres y los 4 átomos de hidrógeno que están alrededor son átomos idénticos. Entonces, por extensión, como tanto el carbono, el silicio, germanio y estaño se encuentran en el mismo grupo de la tabla periódica, todas las moléculas terminan siendo moléculas apolares. Entonces, en otras palabras, aquí estamos analizando únicamente a moléculas apolares. Y estamos observando que a medida que aumenta el peso molecular, también aumenta el punto de ebullición. ¿Por qué? Porque aquí se incrementan las fuerzas de dispersión del hondo. En cambio acá, en estas moléculas, son moléculas típicamente polares, ¿no? Pero la diferencia es que la polaridad que tiene el agua se intensifica. ¿Por qué? Porque hay interacción puente de hidrógeno. ¿Y cuándo ocurre la interacción puente de hidrógeno? Cuando se tiene al hidrógeno unido fuertemente al oxígeno, flúor o nitrógeno de otra molécula, ¿ya? Por ejemplo, una cosa que nos dicen a nosotros y que bueno, vale la pena resaltar, ¿no? El fluoruro de hidrógeno. El fluoruro de hidrógeno, o como ácido fluorhídrico, es un ácido muy débil, es en extremo débil, es un ácido recontra débil. Sin embargo, el ácido fluorhídrico no se puede guardar en vidrio. Yo puedo guardar ácido nítrico, yo puedo guardar ácido sulfúrico en un recipiente de vidrio, pero no puedo guardar ácido fluorhídrico en un recipiente de vidrio. ¿Y eso por qué? Porque el recipiente de vidrio empieza a como carcomerse, a deshacerse por efecto del fluoruro de hidrógeno. Entonces el que ve eso dice, oye, qué fuerte es el fluoruro de hidrógeno. Es capaz de destruir al vidrio y eso no lo puede hacer ni el ácido sulfúrico ni tampoco lo puede hacer el ácido nítrico. Pero la razón no es que sea fuerte el ácido fluorhídrico, sino la razón es que el vidrio puede formar puente de hidrógeno con el fluoruro de hidrógeno, pero no puede formar puente de hidrógeno con el ácido nítrico y con el ácido sulfúrico. Por eso el vidrio termina siendo un compuesto inerte frente al ácido sulfúrico o al ácido nítrico, pero interacciona con el ácido fluorhídrico. Por esa razón no se puede guardar ácido fluorhídrico en recipientes de vidrio. Y es más, si ustedes graban vidrio, ¿no? Con esos lapicitos, probablemente lo que tiene el lapicito o el lapicero que ayuda a grabar el vidrio no es otra cosa que el ácido fluorhídrico, que ayuda a provocar o a generar esas imágenes, por ejemplo, en las copas que tienen el nombre o en unas botellas que tienen el nombre, por la interacción del ácido fluorhídrico con el material que tiene el vidrio. Pueden formar entre ambos puente de hidrógeno. Entonces, dicho esto, ¿por qué estamos analizando nosotros el puente de hidrógeno, el dipolo-dipolo, la fuerza de dispersión? Porque esto va a ayudar a explicar ciertos fenómenos que tienen las sustancias y que tienen que visualizarse. Como les dije al inicio, para que los que no estuvieron presentes, cuando yo veo fase sólida o fase líquida, ¿ya? En un libro de química, no debo asociarlo a estudiar en detalle el sólido y el líquido. Para eso están los libros universitarios, los libros de ingeniería, no. Lo que te pide el libro preuniversitario, o el libro universitario o el libro de química es que tú correlaciones las propiedades del sólido y líquido con las fuerzas intermoleculares. Y por ejemplo, acá nosotros podemos hablar de que el agua en fase sólida se expande, o sea, el hielo tiene más volumen que el agua líquida debido al enlace puente de hidrógeno.
o el hecho, por ejemplo, de que un insecto pueda posarse sobre el agua se debe a la tensión superficial, y eso es explicado ¿con qué? Con el enlace puente de hidrógeno. Entonces, estas propiedades vamos a intentar explicarlas en lo siguiente. Me dice, respecto a las propiedades de los compuestos covalentes, ¿ya? Indique la proposición incorrecta. Generalmente son solubles en solventes de similar polaridad, se presentan en estado sólido, líquido o gaseoso, pueden ser polares o no polares, son buenos conductores de la corriente eléctrica y al estado sólido presentan bajos puntos de fusión. ¿Qué marcarían en este caso, profesor? ¿Qué marcaríamos acá? Los compuestos covalentes típicamente son malos conductores de la corriente eléctrica. Oye, ¿los compuestos iónicos son conductores de la corriente eléctrica? Depende, ¿no? Si yo tengo un compuesto iónico en fase sólida, es mal conductor de electricidad. El cloruro de sodio como sólido no conduce la electricidad. Pero si yo el cloruro de sodio lo disuelvo en agua, puedo conducir la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque se separan iones y esta solución electrolítica ayuda a conducir la corriente eléctrica. Por lo tanto, los compuestos covalentes típicamente no son buenos conductores de la corriente eléctrica. ¿Ya? Dice, las fuerzas intramoleculares, llamadas fuerzas de Van der Waals, no son tan fuertes como las fuerzas intermoleculares. Acá hay un horror. Quiere decir fuerzas intramoleculares, debería decir. ¿Qué marcan ahí? ¿Verdadero o falso? Profesores. A ver, lo primero tendría que ser falso. Porque las fuerzas intermoleculares, ¿ya? No son tan fuertes como las fuerzas intramoleculares, eso es falso, porque están hablándote al final de lo mismo. La intensidad de las fuerzas de Van der Waals disminuye al aumentar la distancia entre las moléculas. Por lo tanto, dichas fuerzas no tienen importancia en el estado gaseoso. Es parte de lo que vamos a ver nosotros un poquito más adelante. En el estado gaseoso, debido a la teoría cinético-molecular, las partículas se encuentran separadas entre sí y en principio no interaccionan, porque se consideran que fueran masas puntuales. Siguiente, las fuerzas de Van der Waals como dipolo-dipolo, dipolo instantáneo, son importantes en el estado líquido y el estado sólido, donde las moléculas están próximas entre sí. ¿Verdadero o falso? Esto sería verdadero, ¿no? Para poder justificar al estado sólido y el estado líquido, necesito que las moléculas estén muy juntas entre sí e interaccionen. Y esto se ve mucho más cuando tú estás frente a las fuerzas del dipolo-dipolo o dipolo instantáneo, dipolo inducido. Por lo tanto, en este caso particular, tu alternativa sería la letra falso, verdadero, verdadero, alternativa la letra C. Dice, respecto a las fuerzas de London, señale las proposiciones correctas. ¿Ya? Los átomos de los gases nobles solo experimentan fuerzas de London en su estado condensado. ¿Verdadero o falso? Los gases nobles habíamos quedado que son sustancias polares o apolares. Los gases nobles son sustancias polares o apolares. Los gases nobles son compuestos monoatómicos, ¿ya? Y como son compuestos, perdón, sustancias monoatómicas, y como son sustancias monoatómicas, ¿ya? Entonces, lo único que voy a encontrar es el núcleo y su nube electrónica, ¿ya? Por lo tanto, ellos van a ser apolares. Cuando yo tengo una molécula que sea polar, ahí voy a encontrar todo tipo de fuerzas. London, dipolo-dipolo, o voy a encontrar fuerzas de London. Pero en moléculas apolares solamente voy a encontrar London. Profesora Leti, creo que quería mencionar algo, perdón, te interrumpí.
cuando usted decía que los gases nobles son sustancias monoatómicas. Sí. Diríamos que son monoatómicas porque no se pueden combinar con otros elementos químicos. Esa es Claro. la... Sí, sí. O sea, si es que usted quiere analizar el comportamiento monoatómico de una sustancia, lo más cercano es utilizar un gas noble. O sea, porque el gas noble, al no reaccionar con otras sustancias, existen como cuerpos aislados, por así decir. Entonces, puedo hablar del neón puro, del argón puro, del xenón puro, ¿no? Porque ellos no interaccionan, no se enlazan entre sí. Entonces son sustancias monoatómicas, ¿ya? Y como son sustancias monoatómicas y encima son apolares, en ellos solamente voy a encontrar fuerzas de London. En el agua, ¿qué voy a encontrar? London y puente de hidrógeno. En el metano, CH4, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar solamente London. En el HCl, en el cloruro de hidrógeno, que hay dipolo-dipolo, ahí voy a encontrar dipolo-dipolo y London. London está presente en todo. Oye, ¿por qué London está presente en todo? Porque se llama fuerza de dispersión. Y lo que yo estoy analizando es la dispersión de la nube electrónica. Y como toda molécula tiene nube electrónica, en toda molécula opera las fuerzas de London. Solo que la diferencia es cuál es la fuerza representativa para yo poder justificar las características de esa sustancia. Por ejemplo, vuelvo a repetir, el agua tiene London y puente de hidrógeno. El agua tiene London y puente de hidrógeno. Pero si yo quiero hablar de las propiedades del agua, yo tengo que analizarla en base a qué, en base a London o en base a puente de hidrógeno. En base a puentes de hidrógeno. Claro, claro. Definitivamente, si el agua tiene nube electrónica, tiene fuerzas de London, pero las fuerzas de London no justifican sus propiedades. Lo que justifica las propiedades del agua es el puente de hidrógeno. Por esa razón, el puente de hidrógeno, perdón, London está presente en todo, pero es representativo solamente en moléculas que son apolares, porque permite justificar sus propiedades. Entonces, dice acá, ¿los átomos de los gases nobles solo experimentan fuerzas de London en su estado condensado? Sí, eso es correcto. Con lo único tipo de fuerza que voy a encontrar, no voy a encontrar otro. Las fuerzas de London en los halógenos varía según esto. Esto lo revisamos, profesores. ¿Cómo sería? La fuerza de London en los halógenos varía de esta manera. O sea, significa que en el yodo es mayor que en el bromo, mayor que en el cloro y mayor que en el flúor. ¿Verdadero o falso? ¿Sí o no? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que el yodo, y lo conversamos, es un sólido. El bromo es un líquido. El flúor y el cloro son gases. O sea, lo que me está indicando es que si es sólido el yodo, hay mayor interacción entre las partículas en la fase sólida. Si es líquido el bromo, hay interacción, pero no es tan intensa como en el caso de yodo. Significa que las interacciones en el yodo son más intensas que en el bromo. Por lo tanto, las fuerzas de London deben ser mayores en el yodo que en el bromo, que en el cloro y que en el flúor. Por lo tanto, esta segunda proposición también es correcta. Las fuerzas de dispersión son exclusivas de moléculas apolares como el metano, el hexano y el SO3, el trióxido de azufre. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Bueno, de acuerdo a lo que usted está mencionando, pues ahí automáticamente sería falso, ¿no? De acuerdo a lo que usted está mencionando, porque no hay en las respuestas, si nos iríamos a las respuestas, no habría esto 1, 2, 3. Solamente hay 1, 2 o 1, ¿no? Bueno, pero después por lo otro. Ya. Está parcialmente respondido. Porque sí, o sea,
De hecho, o sea, si yo tengo la respuesta me ayuda a poder yo verificar o validar lo que quiero. Pero vayamos a lo que me dice, ¿ya? Y antes de leer, te vuelvo a preguntar para que me puedas responder, ¿ya? ¿El agua tiene fuerzas de London, sí o no? Solamente respóndeme eso. El agua, en el agua, ¿voy a encontrar fuerzas de London, sí o no? Sí. Sí, perfecto. Entonces, leo. Las fuerzas de dispersión de London son exclusivas de moléculas apolares como metano, hexano y trióxido de azufre. Con lo que le acabo de preguntar hace unos segundos, ¿sería esto verdadero o falso? Sería falso. ¿Por qué? Porque las fuerzas de London no son exclusivas de moléculas polares. Si una molécula tiene nube electrónica y toda molécula tiene nube electrónica, toda molécula tiene fuerzas de London. O podría tener fuerzas de London. Me acaba de responder, el agua tiene fuerza de London. A pesar de que es un compuesto polar, una sustancia polar, va a exhibir fuerzas de London. ¿Por qué? Porque tiene nube electrónica. Entonces me dice, ¿las fuerzas de dispersión de London son exclusivas de moléculas apolares? No. Las fuerzas de London están presentes en todas las moléculas polares o moléculas apolares. Solo que permiten justificar las propiedades de moléculas apolares. Por esa, esta proposición es falsa, porque no son exclusivas de moléculas apolares, sino también están presentes en moléculas polares. Esa sería la justificación. ¿Ya? Las fuerzas de Van der Waals en ciertos casos son tan intensas como los enlaces químicos, o sea, se refiere al enlace interatómico, ¿verdadero o falso? Eso lo revisamos en la primera diapositiva. Las fuerzas de Van der Waals, o sea, las fuerzas intermoleculares, en ciertos casos son tan intensas como los enlaces químicos, el enlace interatómico, ¿verdadero o falso? Verdadero. Lo primero es falso. Porque siempre, siempre, siempre el enlace interatómico, iónico, covalente o molecular, siempre, o metálico, siempre va a ser más fuerte que el enlace intermolecular. O sea, siempre iónico, covalente o metálico es más fuerte que el London dipolo-dipolo o puente de hidrógeno. Las fuerzas intermoleculares de dipolo-dipolo y dispersión de London son llamadas fuerzas de Van der Waals, sí, ¿no? Acuérdense que Van der Waals no estaba el puente de hidrógeno, ¿ya? Y las fuerzas de Van der Waals son de naturaleza eléctrica, sí. Hay interacción de dipolos, por esa razón se considera de naturaleza eléctrica. Falso, verdadero, verdadero, alternativa a la letra D. Bueno, esto es todo de agregación de la materia. Nosotros lo vimos en la primera clase cuando hablamos acerca de la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Entonces, hasta cierto punto lo conocemos relativamente bien o bastante bien, ¿ya? Y si no, hay que revisar el video para poder hablar de sólido, líquido y gas, ¿ya? Lo que quiero es mostrarle como una premisa para poder hablar acerca de el estado sólido y el estado líquido propiamente dicho, ¿no? Esto que habíamos visto acá se conoce con el nombre de diagrama de fases, ¿no? ¿Lo recuerdan? Tengo acá la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa de una sustancia, ¿no? Esto se llama el diagrama de fases. Y toda sustancia pura va a tener un diagrama de fase. Lo de acá viene a ser la línea de equilibrio entre sólido y vapor. Esto de acá es la línea de equilibrio entre sólido y líquido. Y esto es la línea de equilibrio entre líquido y vapor. Si nosotros nos encontramos acá, estamos en un punto límite que se llama punto crítico. Superando el punto crítico, que tiene dos coordenadas, que es la temperatura crítica y la presión crítica, entramos a un estado particular de la materia que se conoce con el nombre de fluido supercrítico, que si nosotros lo vemos es muy complicado diferenciar si estamos frente a un líquido o si estamos frente a un gas, porque exhibe propiedades intermedias entre ambos. Por ejemplo, es un fluido.
Si es un fluido, ¿a quién se parece? ¿Al líquido, al gas o a ambos? Si el fluido supercrítico es un fluido, ¿a quién se parece? ¿Al líquido, al gas o a ambos? Profesores. Al líquido. Al líquido. ¿Solo al líquido? ¿Al gas no se parece? Si es un fluido, ¿a quién se parece? ¿Líquido, gas o a ambos? O sea, líquido y gas. Ambos. Porque tanto el líquido como el gas son fluidos. Ocupa todo el espacio que se le ofrece. ¿A quién se parece? ¿Al líquido, al gas o a ambos? Ambos. A ambos. Tiene alta densidad. ¿A quién se parece? ¿Al líquido, al gas o a ambos? Al líquido. Al líquido. Claro, al líquido. Entonces, esas tres características, cuando yo veo un fluido supercrítico, hace difícil diferenciar si yo estoy frente a un líquido o frente a un gas. Por esa razón siempre se trata de evitar llegar al punto crítico de una sustancia, pero en ciertas ocasiones sí es válido. Por ejemplo, en el caso del dióxido de carbono, el dióxido de carbono tiene un punto crítico bastante bajo, o sea, puedo alcanzar el fluido supercrítico también bastante fácil. Y esto es importante a nivel industrial porque, por ejemplo, si yo tengo el dióxido de carbono como fluido supercrítico, este dióxido de carbono yo lo puedo hacer pasar a través del café. Y una particularidad que tiene el dióxido de carbono es que es compatible con la cafeína. Por lo tanto, si yo quiero retirar la cafeína del café, hago pasar el dióxido de carbono como fluido supercrítico a través del café, retiro la cafeína, entonces este fluido supercrítico lo voy a tener rico en cafeína, ¿no? Le hago un cambio de fase al dióxido de carbono, la cafeína se separa del dióxido de carbono, lo retorno a fluido supercrítico y puedo hacer un proceso crítico, cíclico, para retirar cafeína del café, utilizando la propiedad del fluido supercrítico que tiene, bueno, todas las sustancias, pero en este caso que es fácil convertir al dióxido de carbono en un fluido supercrítico. Entonces, todas las sustancias tienen esa particularidad, ¿ya? Ahora, si nosotros tenemos este punto es un punto en donde coexisten tres fases de una misma sustancia, sólido, líquido y gaseoso, en este caso particular. Y esto se conoce con el nombre de punto triple. Un punto triple es un punto en donde coexisten termodinámicamente tres fases de una misma sustancia. Y en este caso particular coincide sólido, líquido y gas. Veamos acá, si nosotros nos encontramos a la presión de una atmósfera, miren, presión de una atmósfera, y corto horizontalmente, ¿ya? La línea de equilibrio sólido-líquido se corta a la temperatura de 0 grados Celsius. Significa que a esta temperatura el hielo funde, o sea, pasa de la fase sólida a la fase líquida a la presión de una atmósfera. Si sigo avanzando en esta misma línea, ¿ya? Aquí yo voy a decir que la sustancia pasa a la temperatura constante de 100 grados Celsius de líquido a gas. ¿En qué me encuentro acá? Me encuentro en el punto de ebullición de esa sustancia, que es el agua. Entonces, términos claves que le voy a colocar acá: equilibrio sólido-vapor, equilibrio sólido-líquido, equilibrio líquido-vapor, el punto triple, términos claves, temperatura crítica, presión crítica y el fluido supercrítico, que lo pueden revisar con un poco más de calma cuando tengan un poquito más de tiempo, pero la base, el esquema general ya se los he mencionado. Ahora, algo parecido para el dióxido de carbono. Si ustedes se dan cuenta, fíjense, el dióxido de carbono, si yo me voy a la presión de una atmósfera, ¿ya? Él pasa directamente de la fase sólida a la fase gaseosa. O sea, a diferencia del agua, en donde a una atmósfera, ¿ya? A una atmósfera, yo paso de la fase sólida a la fase líquida, entonces voy a ver cómo el hielo se derrite, pasa de sólido a líquido. En el caso del dióxido de carbono, no.
a la presión de una atmósfera, a la presión atmosférica normal, yo voy a ver cómo el dióxido de carbono de sólido pasa a gas. Y el cambio de sólido a gas directo, ¿cómo se llama? El cambio de sólido a gas directo, ¿cómo se llama? Es la sublimación. Excelente, la sublimación. Entonces, lo que yo voy a observar en el dióxido de carbono es la sublimación, porque a la presión de una atmósfera, el dióxido de carbono no pasa a la fase líquida. Para que él pase a la fase líquida, yo tengo que superar 5.11 atmósferas, y recién voy a observar cómo el dióxido de carbono sólido va a pasar a la fase líquida. Y aquí lo que les mencionaba, ¿no? El diagrama de fases me muestra que el punto crítico del dióxido de carbono se alcanza fácilmente a una presión de 73 atmósferas y una temperatura de 31 grados Celsius. Entonces, superando estas condiciones, yo estoy con el dióxido de carbono en su condición de fluido supercrítico. Y es importantísimo el dióxido de carbono como fluido supercrítico para poder hacer, por ejemplo, descafeinar el café, ¿no? Y particularmente, les menciono, yo realicé una investigación respecto al dióxido de carbono como fluido supercrítico, y es importantísima esta condición de dióxido de carbono como fluido supercrítico, porque es una de las formas de cómo realizar la mitigación al cambio climático, porque de alguna manera, si tú eres capaz de dióxido de carbono, convertirlo en fluido supercrítico y colocarlo en el interior del subsuelo, entonces podrías almacenar el dióxido de carbono y un poco mitigar el cambio climático. Entonces, es una de las formas alternativas de cómo realizarlo. Les recomiendo, por si tienen algún interés, ¿no?, en esto, que busquen como término clave, ¿no?, captura y almacenamiento de dióxido de carbono, ¿no? Y una de las formas es el almacenamiento geológico del dióxido de carbono, que se basa en el principio de que él se encuentra como fluido supercrítico. ¿Ya? Entonces, continuemos para que no nos alcance la hora. No nos gane la hora. Las propiedades físicas de los gases se pueden explicar en términos de los movimientos individuales de las moléculas. ¿Verdadero o falso, profesores? Verdadero. Excelente. Muy bien, verdadero, ¿no? Porque lo hemos dicho ya en varios pasajes, ¿no? El estado gaseoso es el más fácil de estudiar, no porque sea desordenado, sino porque las partículas están libres. Y como están libres, yo el comportamiento de una molécula lo puedo asociar al comportamiento de todas las moléculas. Por lo tanto, es hasta cierto punto predecible el comportamiento de un gas. Un sólido cristalino tiene rigidez y orden de largo alcance. Sus átomos, moléculas o iones ocupan posiciones específicas. El orden geométrico de ellos se llama estructura cristalina. Se me pasó, ya le puse el like, o sea, significa que es verdadero. Pero la última es para ustedes. Las fuerzas intermoleculares son importantes en los líquidos, ya que mantienen a las moléculas lo suficientemente próximas como para que estén confinadas en un volumen definido. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, excelente. Muy bien, entonces sería verdadero, verdadero y verdadero. Claro, en el caso de los líquidos, hay un equilibrio entre las fuerzas de cohesión y las fuerzas de repulsión, pero son importantes, porque si predominan las fuerzas de repulsión, entonces el líquido tiende a vaporizarse, pero si predominan las fuerzas de cohesión, tiende a mantenerse como la fase líquida. Por esa razón es que hay líquidos que tienen una alta presión de vapor, porque significa que las partículas fácilmente pueden pasar de la fase líquida a la fase de vapor, porque las fuerzas intermoleculares no son tan intensas, ¿ya? En el estado sólido, la materia tiene forma rígida, su volumen se ve afectado por la presión. Pregunta, en un sólido, ¿el volumen se ve afectado por la presión? ¿Yo puedo comprimir o expandir a un sólido? No. Falso. No. Por lo tanto, esa alternativa es falsa, ¿ya? Uy, estamos en un público solamente femenino. No nos vamos a ver, así que si se me pasa y se nos va la hora, feliz Día de la Madre para todos y cada uno de ustedes, profesoras, por si se nos pasa y no logro saludar. Entonces la emoción nos gana. Dice, los gases son fluidos. El volumen del gas varía conforme varía la temperatura y la presión. ¿Verdadero o falso? Verdadero.
Verdadero. Los gases son fluidos. Eso es cierto. ¿El volumen del gas varía conforme varía la temperatura y la presión? Sí, sabemos que un gas, las variables de estado son presión, volumen y temperatura. Por lo tanto, si el volumen se mantiene constante, sus características van a cambiar con la presión y con la temperatura. Entonces, lo segundo es correcto. Los líquidos tienen volumen fijo, son fluidos, toman la forma del recipiente que lo contiene y no tienen forma definida propia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, excelente. Los cambios de estado van acompañados de cambios de volumen, ¿siempre? Los cambios de estado van acompañados de un cambio de volumen, ¿verdadero o falso? Verdadero. Falso, muy bien, falso. Claro. Pues, ¿por qué? Porque, por ejemplo, a ver, si yo tengo, vamos a suponer, a ver, un líquido. Ya, en el caso del agua, evitemos el agua porque en el caso del agua pasa una anomalía por el hecho del puente de hidrógeno, ¿ya? Pero si yo tengo un litro de un líquido cualquiera, yo debo esperar que ese litro de líquido, cuando se congela, se convierta en un litro de sólido. O sea, no hay un cambio de volumen. En el caso de que pase de un líquido a gas, sí, ahí sí es previsible. Pero en el caso de un sólido a líquido, incluso hablando del agua, el cambio de volumen termina siendo despreciable, porque recuerden ustedes que en el caso del agua, la densidad del hielo es solamente un poquito menor con respecto a la densidad del agua líquida, pero es suficiente como para que el hielo se expanda cuando se congela. Pero, por ejemplo, si yo hablo de lo mismo con respecto a un metal de sólido a líquido, cuando se funde, el cambio de volumen no es apreciable. Entonces, los cambios de estado van acompañados de cambio de volumen, no, pero sí van acompañados de cambios de energía y cambios del estado de orden molecular, porque varía la entropía. Mayor desorden molecular, mayor entropía. Entonces, los gases tienen un estado entrópico mayor que los líquidos y mayor que los sólidos, ¿ya? Entonces sería lo correcto o lo incorrecto que me están pidiendo 1 y 4. Alternativa a la letra C. Este diagrama de calentamiento y enfriamiento también lo analizamos cuando hablamos acerca de materia, ¿no? Pero en principio habíamos dicho, ¿no? Que acá tú tienes la cantidad de calor con respecto a la temperatura. A este calor constante o a esta temperatura constante, ¿no? Cuando hay un cambio de fase de sólido a líquido se le llama temperatura de fusión. Y a este calor se le llama calor latente de fusión. Y acá la temperatura se llama temperatura de ebullición y a este calor se le llama calor latente de vaporización, ¿ya? Había mencionado, ¿no? Que mientras haya el cambio de fase, la temperatura permanece constante. Eso quiere decir que hasta que la última partícula de líquido, ¿ya? Se haya convertido en gas, la temperatura permanece constante. Entonces, si yo logré esto aquí y sigo añadiendo calor, entonces sigue incrementándose la temperatura. Y lo que yo tengo acá es un sistema que se conoce con el nombre de vapor sobrecalentado. Pregunta, ¿ya? Pregunta. ¿Preferirías, ojo, no es que lo esté deseando, ¿ya? Sino que es una pregunta retórica. ¿Preferirías sufrir una quemadura con vapor a 100 grados Celsius o líquido a 100 grados Celsius? Obviamente que nadie está deseando que te quemes, ¿no? Pero ante una quemadura, ¿qué provocaría mayor daño? ¿Quemarse con vapor a 100 grados Celsius o quemarse con líquido a 100 grados Celsius? En este caso el agua a 100 grados Celsius. ¿Qué provocaría más daño? El vapor. Excelente, profesora Leti. ¿Por qué? Porque cuando el vapor entra en contacto con tu piel, lo que hace es transferir el calor y pasa de la fase vapor hacia la fase líquida. ¿Pero qué vapor transfiere? ¿O qué calor transfiere? Transfiere todo este calor, el calor latente de vaporización. Por lo tanto, la transferencia de calor es bastante alta. Las quemaduras con vapor son las peores que pueden haber. Por esa razón, tengan bastante cuidado, por ejemplo, en las cocinas, cuando a veces uno trabaja con ollas a presión
o de repente de curioso abre la tapa y el vapor sale, ¿no? Si hay bastante presión, una quemadura con vapor es bastante complicada, ¿ya? Entonces, la justificación está en el calor latente de vaporización, ¿ya? Bueno, estos son los cambios de fase que habíamos también mencionado en su momento. De sólido a líquido, fusión; de líquido a gas, vaporización; de gas a líquido, condensación; y en este caso, solidificación. Paso directo de sólido a gas, sublimación; y de gas a sólido, deposición, compensación o sublimación inversa. Ahora vayamos al estado sólido, ¿ya? Existen dos tipos de sólido, ¿ya? El sólido cristalino y el sólido amorfo, ¿ya? Por ejemplo, el vidrio es un ejemplo de sólido amorfo. La madera es un ejemplo de sólido amorfo. Los fideos son ejemplos de sólido amorfo. ¿Y me puede decir qué particularidad tiene un sólido amorfo de lo que te acabo de mencionar? Por ejemplo, el vidrio, la madera, el caucho de repente, o los fideos, ¿no? Creo que lo más visible es en el caso de los fideos. O el plástico, por ejemplo. ¿No? Los sólidos amorfos no tienen un punto de fusión definido. Los sólidos amorfos se ablandan conforme se calientan. Si ustedes tienen un recipiente de plástico y cometen el error del recipiente de plástico dejarlo cerca de una fuente de calor, cerca de algo caliente, lo que va a ocurrir es que van a observar la deformación del plástico, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado de repente en nuestra niñez, o no necesariamente siendo niños, que hemos dejado un recipiente de plástico al lado de la cocina y cuando nos hemos dado cuenta esto se ha deformado? ¿Eso debido a qué? Debido a que el plástico es un sólido amorfo. Y para verlo de manera más cotidiana, cuando nosotros hacemos hervir los fideos son bastante duritos, pero cuando los colocamos en agua caliente, ¿ya? El fideo en agua caliente se ablanda. Los sólidos amorfos se ablandan conforme se calientan. No tienen un ordenamiento regular de largo alcance. Y eso quiero que por favor quede claro. Ya salgamos de acá con la idea, porque se confunde mucho el hecho de decir, un sólido amorfo es completamente desordenado. No, un sólido amorfo no es completamente desordenado. Un sólido amorfo tiene un ordenamiento cristalino de corto alcance. ¿Qué significa esto? Que voy a encontrar porciones muy pequeñas que están ordenadas, porciones cristalinas muy pequeñas ordenadas, pero si lo veo como un todo, se encuentra desordenado. ¿Cómo nosotros generamos el vidrio en forma práctica, o perdón, en términos sencillos o en un lenguaje sencillo? Tengo arena, la caliento. Si yo dejara que esa arena calentada, pasada de fase líquida, se enfríe termodinámicamente, eso significa se enfríe de una forma pausada, lenta, sin que nada lo fuerce a enfriarse, pasaría de la arena al cuarzo, ¿ya? Pero si tú de alguna manera haces que esa arena que está caliente, líquida, se enfríe de manera súbita, en vez de cuarzo obtienes vidrio. ¿Por qué? Porque no le has dado la opción a que las partículas se reordenen de manera termodinámica, de manera espontánea. Y eso produce el vidrio. Voy a encontrar zonas que son parcialmente o que se encuentran ordenadas, pero como un todo se encuentra desordenado. Al vidrio incluso se le llama como un fluido, un líquido subenfriado, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a que él tiene un cierto tipo de fluidez. Es más, en los vidrios grandes, los grandes vitrales de las catedrales, el vidrio se encuentra en la parte alta más delgadita y en la parte baja un poco más amplia, como que hasta cierto punto se hubiera derretido por el paso de los años. Y eso se provoca